Hicimos una corta pausa, pero estamos de regreso con la segunda parte del video Constitución Política. Retomemos. En la primera parte hicimos una pequeña reseña del surgimiento de nuestra actual Constitución Política de 1991. Hoy ampliaremos información de los aspectos más significativos con relación a la sustituida Constitución de 1886. Uno de los aspectos más importantes de la Constitución de 1991 fue la consagración de los derechos no solo fundamentales, título 2, capítulo 2 de los derechos fundamentales, sino también económicos, sociales y colectivos llamados de tercera generación, título 2, capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y sociales, título 2, capítulo 3 de los derechos colectivos y el ambiente. Además, se crearon los mecanismos para protegerlos y asegurarlos, como por ejemplo la tutela y las acciones populares. Otras novedades de la Constitución del 91 son que se incluyó la libertad de cultos, el catolicismo dejó de ser la religión oficial del país, permitiéndole a los colombianos profesar sus propias creencias. Con este cambio se modificó también el componente religioso en la educación y los efectos legales del matrimonio. Artículo 19 y artículo 42. Se fortaleció el respeto por las minorías étnicas con la inclusión de escaños reservados en el Congreso para indígenas y población afro que velara por sus intereses. Artículos 171, 176 y 246. Se avanzó en la equidad de género con la declaración de igualdad de derecho entre el hombre y la mujer y la garantía de participación en la administración pública. Artículo 40 y 43. Se incluyeron nuevos mecanismos de participación democrática, además de la elección de gobernantes, tales como el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Título 4, capítulo 1 de las formas de participación democrática. Se definieron los estados de excepción que le permiten al presidente en momentos de emergencia o anormalidad tener facultades extraordinarias para emitir decretos que garanticen el regreso a la normalidad. Los tres tipos existentes son guerra exterior, conmoción interior, que reemplaza al anterior estado de sitio, y emergencia. Título 7, capítulo 6 de los estados de excepción. Se creó la Fiscalía General de la Nación con la principal función de recolectar pruebas y acusar. El organismo empezó a operar en 1992 con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. Antes de la Constitución del 91, el mismo juez investigaba, acusaba y juzgaba a los ciudadanos. Título 8, capítulo 6 de la Fiscalía General de la Nación. Se creó la Corte Constitucional para velar por la integridad y supremacía de la Constitución y revisar si las reformas están acordes con ella. Esta función antes se llevaba a cabo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. También se le asignó la tarea de hacer control sobre los decretos expedidos por el presidente en un estado de excepción. Título 8, capítulo 4 de la Jurisdicción Constitucional. Se independizó el Banco de la República para garantizar su autonomía. También se le asignó la función de mantener el poder adquisitivo de la moneda, es decir, controlar la inflación, y se eliminó la función de dar créditos al sector privado, a menos que sean los casos especiales ya definidos. Título 12, capítulo 6 de la Banca Central. Se creó la Defensoría del Pueblo para garantizar, promover, divulgar, defender y proteger los derechos humanos. Artículo 282. Se retomó la figura del vicepresidente que se había abolido desde 1910. Antes de 1991 se manejaba la figura del designado con funciones presidenciales y con la nueva Constitución se definió la elección popular de la pareja presidente y vicepresidente. En la Constitución no se definieron funciones específicas para este cargo más allá de reemplazar al presidente en ausencia o inhabilidad. Título 7, capítulo 3 del vicepresidente. Para la elección presidencial se definió la segunda vuelta presidencial. Si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría simple de la mitad más uno de los votos, en ese caso pasarían los dos candidatos con mayor votación de la primera vuelta. Artículo 190. Se amplió la descentralización continuando con las últimas reformas que se habían hecho a la Constitución de 1886, permitiendo la elección popular de alcaldes, gobernadores, asambleas departamentales y consejos en todo el país. Previamente los alcaldes y gobernadores eran elegidos por el presidente. Artículo 260. Se creó la doble nacionalidad al definir que un colombiano no pierde su nacionalidad por adquirir otra extranjera.
Título 3, Capítulo 1 de la nacionalidad. Se creó la moción de censura que le permite al Congreso en pleno votar para determinar la salida de alguno de los ministros del Ejecutivo si considera que ha realizado acciones contrarias a su cargo. Artículo 135. ¿Te gustó este video? No olvides dar like y suscribirte. Sigue conectado al conocimiento.